Y bueno, aquí al techo, 4 dedos de separación. Ya viene con el nuevo logo de Kia. Pero ya os digo, en un uso normal está entre 6 y 6,4. Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy estamos en la sección a volante con este invitado, el Kia Ceed 5 puertas My Hybrid, el híbrido de esta versión del Kia Ceed. Vamos a comprobar con esta motorización, que es una de las más potentes, vamos, intermedia. Ahora os explicaré, pero vamos a comprobar todo este restyling que ha llevado y si sigue siendo un compacto válido para la compra. Acompáñame. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí vemos ya este Kia con la nueva filosofía de lenguaje, con el nuevo logo, la acostumbrada Tiger Nose. Este es el acabado GT Line, por eso los paragolpes vienen específicos, un poco más deportivos. También vemos las llantas en acabado bitono, muy bonitas, en tamaño 17 pulgadas, con unas gomas 225-45 de perfil. Estas taloneras en negro brillo y plata. Todos los marcos de las ventanas en cromo. Y aquí el acostumbrado pilar C de este compacto, 5 puertas. En esta versión tenemos parte del techo en negro brillo con la antena tipo aleta de tiburón y el techo solar practicable que se abre en esta zona. Aquí en la trasera vemos el nuevo formato de ópticas con este entramado bastante novedoso con el nombre Ceed y Hybrid aquí para identificar este modelo, logo Kia y el acabado GT Line. Como veis, vemos allí el acostumbrado difusor simulando las falsas salidas de escape, pero la escape real está en este lateral. Catadrióticos, un alerón muy sencillo con la tercera luz de freno, aquí lo podéis ver. Y bueno, vamos a ver el interior. Abrimos el maletero. Bueno, aquí tenemos nuestro equipaje. Aquí podéis ver las dimensiones, o mejor dicho, las capacidades. Vemos este maletero con buenas formas, algunos huecos, conector 12 voltios, ganchos para colgar en ambos lados, ¿vale? Y la iluminaria justo en este lateral, huecos de este lado. También tenemos estos ganchos para redes y aquí debajo hueco para guardar el kit de emergencia y cosillas más pequeñas. Vamos a ver el interior. Aquí podemos ver el tapizado en este acabado GT Line, muy bonito, muy bonito. Aquí plásticos duros, negro brillo, esta zona un poco más acolchada, hueco portaobjetos. Vamos a sentarnos. Y bueno, aquí al techo, 4 dedos de separación, ¿vale? Y bastante cómodo. La verdad es que en esta banqueta trasera se siente bastante cómodo. Aquí con esta zona de ventana muy acorde. Y bueno, aquí inserción en piel y materiales, bueno, plásticos, pero para ser una marca generalista, que no olvidemos, y para este compacto lo veo bastante bueno. Aquí podemos ver la parte central con salidas de aire y conector aquí para cargar USB, 2 bolsillos en los respaldos y más de 4 dedos de separación de las rodillas. Podemos extender los pies y muy bien. Aquí para las familias tenemos canaleta con una tapa que se vuelve a poner, así que no estamos con peligro de perder esta tapa cuando usamos las sillas Isofix. Aquí vamos a dar un vistazo a la parte delantera y con la magia de YouTube nos ponemos allí delante. Bueno, ya estamos delante. Aquí podemos ver un poco la parte delantera. Aquí ya los mullidos de las puertas un poco mejores, ¿vale? Aquí en esta zona del asidero vemos este cromo y negro brillo, también inserción en piel, todo el sistema de elevalunas, hueco portabebidas, portaobjetos, toda esta zona para la iluminación, detección de ángulo muerto, control de carril, desactivación del control de tracción. Aquí vemos
las luces automáticas, también en este lado los limpias, un volante con la nueva firma, con el nuevo logo de Kia, los dos radios con la parte multifunción y aquí en este tercer radio la firma GT-Line. Ahí podemos ver los pedales en aluminio, incluso el reposapiés, algo muy bueno. En esta zona encontramos toda la parte de pantalla multimedia, muy bien, y en esta zona tenemos el clima con mandos físicos y con la lectura en esta parte. Tenemos encendido, vamos a encender el coche. Ahí tenemos el cuadro de instrumentos con los diales acostumbrados y el ordenador de a bordo que vamos cambiando en esta zona a nuestro gusto. Aquí tenemos el modo híbrido en funcionamiento y podemos ir cambiando lo que nos muestra esta parte de ordenador de a bordo. Según el modo de conducción que llevemos cambia esta gráfica en Comfort y en Sport. Aquí, bueno, podemos ver un poco este cuadro multimedia con toda la funcionalidad acostumbrada de Kia. Como veis es bastante fluido, ¿vale? Aquí podemos ver proyección de teléfono, bueno, no tenemos Kia Connect, meteorología, ¿vale? Bastante bueno. Y en esta zona podemos ver, como os he dicho antes, la parte de clima, que es bisona, pero como pueden observar, esta lectura es un toque rojo y en el día se pierde. En la noche se ve, pero en el día se pierde. Esto, o bien buscar otra alternativa, la nueva alternativa de Kia que están haciendo con la pantalla multifunción, que cambia tanto para multimedia como para la parte de clima, puede ser una alternativa. Lo único, claro, este formato más pequeño no entraría aquí, tendrían que reformular la alternativa. Aquí una bandeja para carga inalámbrica. En esta zona tenemos más conexiones USB y conector 12 voltios con esta tapa en negro brillo. Y aquí esta zona la palanca de cambios, que tenemos esta caja de cambios doble embrague. Aquí el botón para el cambio de modos de conducción, start stop, sensores y la cámara trasera que la tenemos aquí disponible. Ahí podéis ver un poco la resolución y cómo nos marca la guía. Y ya estaría. Aquí, bueno, el freno de mano automático, dos portabebidas, un hueco para un mando y esta zona para la guantera. Otra guantera para documentación y los huecos portaobjetos también en las puertas. Aquí vemos el asiento con un acabado GT-Line, aquí el nombre grabado y toda esta zona con cuero y tela. Aquí vemos también las levas en el volante. Y como parte final, esta zona con el plafón iluminario, un portagafas aquí integrado y el techo que, como os he dicho, es practicable. Aquí podemos correr la cortinilla de manera eléctrica y abrirlo de forma parcial o de manera completa. Como veis, un buen espacio. Vamos a verlo en la parte exterior. Aquí podéis ver cómo se ve el paravientos. Bastante bueno, así que vamos a ponernos ya al volante y contarles qué tal va este Kia Ceed. Bueno, ya estamos al volante de este Kia Ceed 5 puertas. Hemos hecho una revisión exterior e interior breve porque este coche ha sido un restyling, ¿no? Y bueno, creo que merece la pena revisar los puntos principales y comentarlos, pero aquí sí voy a detenerme un poco en la parte dinámica porque este modelo incorpora una nueva motorización, la 1.5 MyHybrid microhíbrida de 160 caballos y 253 Nm de par. Este coche también va asociado en esta unidad, por supuesto, a una caja doble embrague de 7 velocidades, denominada la marca DST.
Esta combinación nos ofrece una etiqueta eco medioambiental aquí para España, que bueno, esto da el aporte de entrada en grandes ciudades y bueno, algunos apoyos económicos, ¿no?, en la compra y luego en el uso del coche en parkings, en impuestos, en fin. Este coche, bueno, la verdad es que tiene, para ser 160 caballos, una pegada intermedia. Ahí os dejo un poco esa parte. ¿Por qué intermedia? Si vamos en modo eco, como vamos ahora mismo, tenemos una pegada muy tranquila. Es un coche que busca esta alternativa de bajos consumos, aunque ahora hablaremos de esa parte. Pero la parte ya de modo de conducción, confort, que se siente un poco más libre, no ni Sport ni Eco, un poco más libre, pero hay poca diferencia sinceramente. Luego el modo Sport ya notamos un poco más de brío, ¿no?, de reacción, sobre todo en la velocidad del cambio de marcha, ya una reacción mucho más inmediata y que puedes obtener esa aceleración mucho más contundente, entre comillas. Es un coche que ofrece una pegada inmediata, como os he dicho. La caja de cambios me resulta bastante buena, suave. Aquí en el modo Sport es rápida. En el modo Eco, vamos a volver a ponerla, la caja sigue siendo eficiente, pero se nota que hay un pequeño lag para activar, ¿no?, y las revoluciones van subiendo un poco más tranquilas. Hay una buena combinación aquí en los modos de conducción y es lógico. En cuanto a coche en sí, tenemos una buena puesta a punto, un coche que prácticamente no noto ningún tipo de balanceo debido a la ubicación de baterías. Puedo recordar algo de la prueba de los SEAT y térmicos puros, y en comparación a este, que pueda tener algo menos de sensación en cuanto a ese aplomo, ¿vale? Pero es algo que a vosotros seguramente no lo vais a notar. En cambio, el uso del coche es muy correcto, es bastante bueno, tiene ese dinamismo que buscas de un compacto, y el puesto de conducción, estos asientos en el acabado GT Line al menos sujetan muy bien las lumbares. Incluso muchos coches deportivos quisieran tener esta sujeción. En este caso, vamos, va muy bien, el mullido es correcto, y la posición, bueno, tenemos toda la información en este cuadro de instrumentos que habéis visto, digital. Aquí la parte de infoentretenimiento con buena lectura, con navegación, tenemos cámara marcha atrás, y en esta versión viene muy bien equipada a nivel de seguridad y de ayudas a la conducción, control de carril, detección de fatiga, tenemos también control de ángulo muerto que va indicado allí en los espejos retrovisores, que por cierto tiene un buen ángulo de visión, muy correcto, y el interior es fotocromático, también con muy buena visibilidad por la luneta trasera. En cuanto a suspensión, ya os he avanzado algo, tenemos algo de esa pequeña sensación de un contrapeso, sobre todo en el eje trasero, ¿no?, que las baterías hacen allí un poco de juego, pero esto es un poco percepción mía, debido al uso de tantos coches semanales, pues lo notamos, ¿no? Pero vosotros, al modo de conducción normal, ya os digo, no os va a afectar para nada. ¿Qué pasa a nivel de dirección? Tenemos una dirección que transmite lo suficiente, no vais a buscar aquí un uso deportivo que transmita demasiado, es muy electrónico, ¿vale? Aquí llevamos levas en el volante que nos permite obtener este cambio de marcha, muy electrónico por supuesto, pero bueno, tenemos esta alternativa. Y a nivel de frenada tenemos un pequeño recorrido y luego ya la contundencia en cuanto a frenada. La verdad es que en cuanto a uso correcto del coche, de uso normal, carreteras secundarias, autovías, tienes un Kia Ceed muy correcto. La verdad es que este aporte híbrido le ha sentado muy bien a este coche, un sistema de hibridación que viene a favorecer sobre todo en bajas vueltas, pero aquí por lo menos Kia nos ofrece unos consumos un tanto, yo diría que reales, ¿no? Por lo menos marca realmente lo que pasa, porque yo, haciendo los cálculos del repostaje y todo, son cálculos muy cercanos, ¿no? Vamos a indicarles
lo que llevamos en 555 kilómetros, ¿vale? Que hemos realizado en estos 7 días. Tenemos un consumo medio de 6 y 6,4 litros. Esta combinación, este consumo combinado, nos da este dato. Sí es verdad que en algunos puntos hemos bajado un poco, en 5,8, pero vamos, en una conducción bastante, pero que muy eficaz, con bajos consumos. Pero ya os digo, en un consumo normal, de conducción normal, carretera secundaria, diaria, está entre 6 y 6,4 litros a los 100. Bueno, ya como veredicto final, ya os comento, este coche tiene un precio de 32.800 euros a día de hoy, precio lista, aquí no incluye ni promociones ni descuentos. Un coche, bueno, como os he dicho antes, etiqueta eco, medioambiental aquí en España, que tiene 160 caballos, un diseño deportivo en esta K2 GT Line, muy pintón, con algunos equipamientos bastante específicos, muy atractivos, y que para ser un compacto a día de hoy, yo creo que a nivel de equipamiento y de diseño está logrado. A nivel de motorización igual, tiene muy buen comportamiento, me gusta cómo va este coche, muy confortable, muy cómodo, responde bien. Aquí es donde el precio podrás tener un poco de duda, ¿no?, de comprar o no este coche. Como siempre, ahí os dejo a vosotros la última decisión, pero comparar el equipamiento que viene al menos esta K2 GT Line con un equipamiento equivalente en un modelo compacto de mayor venta, no quiero decir cuál, un Golf por ejemplo, un Ford Focus, y ir comparando un poco a ver en qué puede estar parado este Zed Hybrid. Yo creo que está muy bien parado a nivel de equipamiento versus precio, sobre todo si ya vamos a los descuentos y promociones que Kia ofrece, muy buenos planes de promoción. Yo creo que tenéis ahí una buena opción. Así que nada amigos, agradecemos aquí a España la sesión de este Zed Hybrid 5 puertas, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dejarnos vuestro like si os ha gustado el vídeo, y por supuesto activen la campana de notificaciones donde llegará todas las actividades de nuestro canal. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, ¿en dónde? En supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.